Las clases de Pranas. Nosotras y nosotros siempre estamos haciendo un proceso de selección, un proceso selectivo. Cuando contamos o narramos una historia, cuando relatamos una historia de nosotras mismas, siempre estamos nosotros seleccionando ciertos eventos y dejamos fuera otros eventos. Entonces, en la práctica narrativa nosotras sabemos que existen estas otras posibilidades. Aunque se vea que está nublado, nosotros sabemos que detrás de esas nubes hay miles de estrellas, hay miles de experiencias a las cuales no se le ha asignado significado. Miles de estrellas que son eventos de la vida, que son experiencias, que no se han unido en una secuencia a través del tiempo en torno a ningún tema, que han estado invisibles a la propia vida. Por ejemplo, si ustedes ahora contaran, si ustedes se fueran ahora, en este mismo instante, a sus casas y contaran y alguien les preguntaran, bueno, ¿cómo estuvo el taller, esta introducción de taller? Y ustedes quizás elegirían ciertos eventos para contar esa historia, ¿no? Bueno, partimos un poco tarde, pero estuvo entretenido, súper interesante la primera parte del taller. Me aclaró muchos conceptos que hace tiempo que tenía difusos, pero claro, pero duró poco igual. O sea, yo hubiera esperado que hubiese durado más, pero me interesó. Esa fuiste tú. Cuando llegaste a tu casa contaste esa historia. Y después vas tú a tu casa y al mismo tiempo estás contando, también te hicieron la misma pregunta. Y tú estás contando tu experiencia y dices, sí, bien, no, pero la verdad es que llegué y tenía un dolor de espalda súper grande y la verdad es que no entendí muy bien lo que estaba pasando y además que este chileno hablaba sin S, así que como que cada frase no le entendía una palabra y al final me perdía y el dolor de espalda me tenía mal, creo que tengo que ir al médico porque este dolor de espalda me está matando hace mucho tiempo ya. Entonces, tú estás seleccionando otros eventos de esta misma experiencia. Entonces nosotros hacemos un proceso selectivo de la experiencia. Editamos, por decirlo así, nuestra experiencia. La editamos. No podemos contar todo lo que nos está pasando. Ustedes no pueden llegar ahora a contar cómo se siente la temperatura de su pie derecho o izquierdo durante el taller, o cómo sienten la silla, o su sensación corporal, o la imaginación que están teniendo mientras yo hablo, etcétera, etcétera. Hay muchas experiencias que ustedes en este mismo instante están viviendo y que probablemente si alguien les pregunta cómo estuvo el taller, o cómo te fue en esto que hiciste incluso, ustedes van a tener que seleccionar algo en torno a un tema en particular. Puede ser el tema del dolor de espalda o puede ser el tema de lo interesante que estuvo, pero lo breve, ¿cierto? Y para contar esa historia, tú no dices interesante breve, tú no dices dolor de espalda. Tú haces una selección de los eventos, tú dices, estuve sentada, sobre todo cuando llegué, en ese momento que llegué, me sentí el tirón en la espalda. Ese es un evento y lo unes con otro. Después me siguió doliendo y después se pasó un poco, pero al rato, como estaba con el iPad, el brazo al tenerlo así hice mucha fuerza y me empezó agudo de nuevo el dolor. ¿Tienes dolor de espalda todo esto, no? No. No quiero que piensen que tiene dolor de espalda, porque esto ya me estaba doliendo. Sí. Pero después se te quitó el dolor de espalda y empezaste a sentir una comodidad en el cuerpo maravillosa. Entonces, hacemos una selección, tenemos que seleccionar, hacemos un proceso de selección y estamos entrenadas y entrenados en qué seleccionamos y qué no. Y ese proceso de selección no es arbitrario, está moldeado por las historias dominantes de la cultura. Entonces eso sería como un poco la base de esto, construir significados de la propia experiencia. La experiencia se relata, hay una estructura narrativa para esto. Y el relato tiene eventos vinculados en una secuencia a través de un tema, pero también tiene este otro paisaje, que no es el de la acción misma, sino que el paisaje de
las intenciones, los significados, los sueños, las esperanzas, los valores, lo que es importante para mí. Nuestras vidas son multihistoriadas y tenemos el trabajo importante nosotras en la práctica narrativa de encontrar puertas de entrada desde las historias que son problemáticas a otras posibles historias que sean distintas, porque estas multihistorias son contradictorias o pueden ser contradictorias entre sí. No son multihistorias de lo mismo, pueden ser contradictorias entre sí. Puede ser el dolor de espalda, que es una mala historia, o una historia cargada de algo negativo, pero si alguien insiste y te pregunta, pero el taller, ¿cómo estuvo? ¿Fue interesante o no? Sí, interesante, me voy a querer seguir yendo a talleres en colectivo y en Casa Tonalá. Entonces, ¿y por qué estuvo interesante? No, porque hablaron de un tema que me interesó, que se trata de esto, de esto, de esto. Y empiezas a contar otra historia. Pero eso no es tan fácil cuando las personas van a la terapia, ¿no? O cuando uno está trabajando con un grupo, una familia, una comunidad, o con individuos. Se hace un poco más difícil porque estas historias del problema, estas historias dominantes, tienden como a cerrar todas las puertas. Tienden como a hacer creer que aquello que estoy interpretando de la vida es mi historia única y no hay posibilidad de salir de ahí. Entonces el trabajo que nosotros hacemos consiste en buscar puertas de entrada a estas otras posibles historias de vida. Pero no solamente puertas de entrada, sino que una vez que encontramos puertas de entrada, poder enriquecer, narrar, relatar de manera enriquecida, de manera gruesa, firme, pesada, gorda, rica, grande, la historia preferida. Estas otras historias, que no son las del problema, que están dominando la vida de la persona y encerrándola, sino que estas otras historias que son preferidas por la persona. Cuando hacemos esto, estamos promoviendo que las personas accedan a un conocimiento alternativo de sus identidades y de su vida. Cuando encontramos puertas de entrada, esa puerta de entrada muchas veces es un conocimiento alternativo, porque el problema no quiere que uno encuentre puertas de entrada. El problema quiere encerrarte. Voy a dar un ejemplo de esto. El problema no quiere que tú sepas que hay una puerta de entrada a otras posibilidades de comprender, interpretar y vivir tu vida. El problema quiere encerrarte en una sola. Entonces, cualquier conocimiento que esté por fuera de esta historia dominante es un conocimiento, o le llamamos saber alternativo, un saber alternativo. Incluso si es que yo hablo del mismo problema en otros términos, si los hablo en los términos que yo quiero hablarlos y no que el problema quiere hablarlos. Por ejemplo, si yo entiendo que si yo digo que yo soy depresivo y que mi vida no tiene futuro y que yo no tengo valía como persona, esa es la voz del problema, es el territorio familiar del problema. Si yo creo eso, lo más probable es que no voy a salir del problema. Si yo estoy convencido de estos designios del problema, de esto que el problema me está diciendo, yo me voy a quedar encerrado aquí. El problema no quiere que yo tenga conocimientos alternativos de este problema, de él o de ella. La depresión no quiere que yo sepa otras cosas de ella. Entonces, en una conversación con las personas, si es que yo hago preguntas que promuevan cualquier otra forma de hablar del problema, que sea en otros términos, también es un conocimiento alternativo. Si yo, por ejemplo, le pregunto a la persona, ¿depresión es un buen nombre para este problema que te está queriendo robar la vida? ¿O hay algún otro nombre que funcione mejor para ti, que signifique más? Sí, es que depresión es lo que me dijo el psiquiatra y lo tengo aquí en un documento, dice depresiva. De hecho, he tenido otros documentos que decían bipolar, tengo otro que dice estructura de personalidad limítrofe, tengo otro que dice que solamente puedo vivir con medicamentos o si no, no voy a poder continuar con mi vida, etc. No entiendo bien tu pregunta. Es que si es que depresión es un nombre que puso el psiquiatra, puede ser que a ti te haga sentido, pero puede ser que también tú le llames de otra manera a esto, que tengas otra forma de nombrarlo o de llamarlo.
Entonces la persona puede decir, sí, es esta desesperación que no se va. Ah, desesperación que no se va. ¿Lo habías nombrado alguna vez así? No, nunca lo había nombrado así. ¿Podemos nombrarlo así en lugar de depresión? ¿Esta desesperación que no se va? Sí, claro. ¿Te hace más sentido este nombre? ¿Esta desesperación que no se va es más cercano a lo que tú estás viviendo que depresión? Sí. Entonces, eso sería un ejemplo de hablar del problema en otros términos. Y eso es, hola, y eso es un conocimiento alternativo también, porque tiene que ver con un saber local de la persona, tiene que ver con una interpretación que viene de ella y no de afuera solamente, que tiene que ver con su experiencia más directa de la vida. Entonces los saberes alternativos pueden tener que ver con cómo hablamos del problema, con qué sabemos del problema que no sabíamos antes. Podemos saber cosas nuevas de un problema que antes no sabíamos. Podemos, por ejemplo, saber esta desesperación que no se va nunca, ya no me acuerdo qué nombre le pusimos, esta desesperación que no se va nunca, ¿ocupa el 100% de tu vida? Sí, 100%. Por ejemplo, ahora está presente. Sí, pero no tanto. Fíjate que conversando contigo como que estoy más tranquila igual. Pero yo sé que saliendo de acá voy a estar igual de mal. Pero ahora en este minuto estoy más tranquila. Ah, qué interesante. ¿Podríamos entender que siempre está presente pero que no siempre ocupa el 100% de tu vida? Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje está usando ahora en este minuto? No, ahora un 30%. La verdad es que estoy como pensando y conversando contigo y esta desesperación no está dominando mi vida. Ah, un 30%. O sea, la desesperación no es capaz de usar el 100% de tu vida el 100% de las veces. No. ¿Tú sabías eso? No, primera vez que lo estoy pensando. ¿Y a quién beneficiará esto? ¿A ti? ¿A tu vida o a la vida del problema? ¿Para quién será esto más interesante? ¿Para ti o para el problema? ¿Tú crees que el problema quiere que nosotros estemos hablando de esto? ¿Que el problema, crees que el problema está contento? ¿Esta desesperación está contenta de que tú sepas que no tiene todo el control de tu vida siempre? ¿Como te estaba haciendo creer? No creo que esté contenta. ¿Y qué habla de ti como persona eso? Habla de que puedes llegar a tener incluso el 70% del control de tu propia vida, por momentos, al menos, en algunas conversaciones, en algunos lugares. Sí, todo eso son conocimientos alternativos. Las clases de Pranas.